Bueno amigos, comienza el espacio Coplaca Transmite y hoy vamos a conocer lo que es el régimen laboral de los trabajadores de empaquetado, la prevención de riesgos, todos esos trabajos que se realizan desde el Departamento Técnico y de Administración para, bueno, pues la formación y la prevención de cualquier riesgo que se produce en una industria como es el empaquetado de nuestra fruta, el plátano. Para eso tenemos a María Victoria Martínez, que es jefa de personal de Agusa. María Victoria, buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a conocer un poco el objetivo de esta entrevista. ¿Cuál es? Bueno, digamos que el objetivo es dar a conocer un poco el proceso, si bien la labor fundamental, primordial, la razón de que existamos es la labor del agricultor, luego hay otras labores muy importantes que son el tratamiento que tiene la fruta desde que sale de la finca hasta que está empaquetada y llega al mercado, ¿no? Hasta que llega a su, digamos, proceso final. Entonces, dar un poco a conocer la labor de nuestros trabajadores, qué cualificación tienen que tener, qué implica la prevención de riesgos y que sepan todos un poco más de esto. María Victoria, ¿cuál es tu cometido dentro de Agusa? Bueno, mi cometido es la gestión de los recursos humanos. Desde un lado administrativo, todo lo que es la gestión administrativa, realización de contratos de trabajo, nóminas, seguros sociales y cualquier trámite que establezca la legislación laboral vigente. Y luego, por otro lado, coordino la prevención de riesgos laborales. Esto, para quien no lo sepa, bueno, existe una normativa que obliga a las empresas a tener un plan preventivo dentro de la actividad. Significa evaluar qué riesgos comporta nuestra actividad para nuestros trabajadores y tomar las medidas preventivas necesarias para eliminar esos riesgos o evitarlos, ¿no? En la medida de lo posible. Mi trabajo es en coordinación con nuestro servicio de prevención, es una entidad externa que tenemos contratada, es vigilar que esas medidas de prevención se implanten y cumplir otras medidas como la información y la formación a los trabajadores, la vigilancia de la salud. Y luego una tercera función sería coordinar la formación de los trabajadores dentro de lo que es el sector, ¿no? de la labor propia del tratamiento de la fruta, y esto lo hago en coordinación con mis compañeros del departamento técnico, ¿no? Ellos a su vez colaboran con el departamento técnico de Coplaca. Ellos son los que establecen los planes de formación, qué carencias y qué necesidades se debe establecer o bueno, qué formación es necesaria para los trabajadores para garantizar que se cumpla la normativa vigente. Bueno, María Victoria, ahora vamos a ver un poco el proceso que se produce una vez el productor corta la fruta hasta que está empaquetada en cajas y se manda para el frigorífico. ¿Cuál es el proceso normal? Bueno, el primer paso es la recogida de la fruta en el campo. Este es un servicio que da la cooperativa, que es fundamental porque si no existiese, creo que muchos agricultores ya no cultivarían, bien porque por edad no puedan realizar el proceso de recolección y transporte de la fruta al empaquetado o por diversos motivos, ¿no? Digamos que lo hacemos de dos maneras. En dos de nuestros empaquetados, Breña Baja y Fuencaliente, lo hace una empresa subcontratada, y en nuestros empaquetados del norte, Punta Llana y Los Sauces, lo hacemos con personal propio. Esto viene dado por diversos motivos. Por un lado, digamos que estos empaquetados aglutinan casi el 70% de la producción total que trata la cooperativa. Aparte de esto, aglutina un porcentaje similar de socios, ¿no? Las fincas están muy parceladas y esto supone que el coste de recogida sea mayor. Aparte de esto, es más complicado por la orografía del terreno. Debo mencionar o destacar la labor que hacen los trabajadores de recogida del campo, porque no solo manejan una carga pesada, difícil de manipular por sus volúmenes, tienen una gran responsabilidad porque la fruta debe llegar en buen estado al empaquetado, sino que además a veces las fincas son poco accesibles. No están muy alejadas de los vehículos de recogida, con lo que esto supone. También quiero mencionar, no quiero dejar pasar la oportunidad para concienciar a los agricultores en el mantenimiento de las fincas, ¿no? Esto es importante para que la labor de recogida sea buena y que la fruta llegue en buen estado y que la seguridad y salud de los trabajadores también sea la correcta, ¿no? Pues María Victoria, por supuesto, el productor tiene que tener la finca adecuada, pero por supuesto la administración también, en este caso los ayuntamientos, tienen que tener las pistas de acceso lo mejor posible para que se produzca, en este caso, pues la recogida lo mejor también, es decir, porque a veces las pistas, si no se arreglan, pues mira, hay dificultades y sobre todo con las camionetas en llegar. Pero la siguiente pregunta, María Victoria, es si ya está la fruta en el empaquetado,
¿Qué pasa a partir de ese momento? Porque entran otras responsabilidades. Tus compañeros de empaquetado pues tienen que empezar a hacer una labor de desmanillado hasta que llega la fruta a la caja. Exacto. Tan importante es la labor del agricultor como la recogida, como el tratamiento de la fruta en el empaquetado, porque digamos que ellos tienen la responsabilidad de que el producto final sea bueno y llegue en óptimas condiciones al mercado para que el consumidor compre nuestra fruta. Digamos que, bueno, hago mención a mi compañero Jorge, que en un reportaje anterior explicó cuál era el proceso de recogida, manipulación y empaquetado de la fruta ecológica. Esto, salvo los matices que lleva la fruta ecológica, es para toda la fruta, ¿no? Para la convencional y para la que esté en conversión. Digamos que se recepta la fruta, y luego los diferentes trabajadores hacen sus labores, ¿no? La de desmanillado, la de empaquetado, la de paletizado, la de cargado del frío y el embarque. Es decir, todos los trabajadores, desde nuestros trabajadores de recogida en campo al que transporta el frío al muelle, tienen que tener formación, tienen que tener una cualificación para garantizar que el tratamiento de la fruta es correcto, se hace en función de la normativa vigente y que llegue el producto en buenas condiciones, ¿no? Para esto es muy importante que tengan una formación en higiene alimentaria, es decir, que sepan cuáles son las buenas prácticas de higiene en cuanto al tratamiento y almacenamiento de la fruta, en cuanto a la higiene del empaquetado, qué cosas no debemos hacer, que es muy importante. Esta formación la tiene todo el mundo en el empaquetado, conductores, todo el mundo que trate con la fruta. También hay otro tipo de formaciones como la de manipulador de productos fitosanitarios para la aplicación de fungicidas y luego otras, digamos, formaciones específicas en caso de los empaquetados certificados en normativa UNE, la 155.000 que mi compañero Jorge también explicó en el reportaje anterior, sobre segregación de la fruta en el caso de ecológica, porque no se puede mezclar con la fruta convencional, sobre defensa alimentaria para que no haya ningún tipo de contaminación, sobre calidad, por supuesto, ¿no? Cómo clasificar la fruta, cómo empaquetarla y que todo vaya lo mejor posible, ¿no? Es muy importante que todos sepan qué se debe hacer, ¿no? Para que se garanticen los procesos y para que podamos vender un producto de calidad. Quiero nombrar también aquí el trabajo de los encargados, que son los que velan porque todo el procedimiento se realice de manera adecuada, en coordinación siempre con el departamento técnico. Quiero mencionar también la labor de los encargados, que son los encargados de velar que todo el procedimiento se haga correctamente, desde la recogida, todo el tratamiento de la fruta en el empaquetado, en colaboración con nuestros técnicos agrícolas, que no solo asesoran al agricultor en finca, sino que además velan también porque todo el trabajo se haga correctamente en la zona de empaquetado, ¿no? María Victoria, bueno, pues para estar perfectamente listo y desempeñar la labor como ustedes quieren y como quieren realmente, bueno, pues la sociedad, que es inclusive el consumidor es el que un poco va a recibir esta fruta, tiene que haber una formación continuada en prevención, ¿no? Sí, esta formación es vital, es importantísima, porque en la medida en que trabajemos de manera más segura, habrá menos accidentes laborales. Entonces, digamos que en coordinación con el Servicio de Prevención Ajeno, que es el que nos indica cuáles son las formaciones obligatorias que tenemos que dar, impartimos una formación genérica de riesgos genéricos, por ejemplo, riesgo de incendio y medidas de emergencia. Esto es vital, ¿no? Saber cómo se comporta el fuego, cuáles son los medios de extinción, cómo utilizarlos, cuáles son las vías de evacuación, qué debemos hacer. En primeros auxilios, cómo atender a un compañero en caso de que haya algún accidente o alguna contingencia. Y luego hay formaciones específicas según el puesto de trabajo que desempeñemos. Por ejemplo, riesgos de recogida en campo, pues en manipulación manual de cargas, en posturas forzadas, en utilización de herramientas, riesgos en empaquetado, unos riesgos genéricos, pues de caída, de choque contra objetos, y volvemos a lo mismo, manipulación de cargas, posturas forzadas. Se incide mucho, por ejemplo, en los ejercicios de estiramiento y de calentamiento, como calentamiento y estiramiento muscular, que es muy importante para evitar lesiones, ¿no? Riesgos específicos, ruido. Es muy importante que en las zonas de desmanillado que se supere el nivel de ruido establecido por la normativa, se utilice protector auditivo. Entonces, incidimos mucho en eso. Es decir, es obligatorio, pero es obligatorio porque protege el oído. Todo esto redunda en la seguridad y salud del trabajador y redunda también en el beneficio del agricultor, porque a menor índice de siniestralidad, menor coste laboral. Por lo tanto, el precio final para el agricultor siempre va a ser mejor, ¿no? Y también es importante en campo un calzado adecuado, pues para evitar las caídas, los esguinces, dentro del empaquetado guantes, todo tipo de protección que necesitan dependiendo del puesto de trabajo que desempeñen.
Tengo una curiosidad. ¿Cómo hacéis la formación en lo que es riesgo de incendio? Bueno, primero damos una formación teórica, ¿no? De cómo se comporta el fuego, cuáles son los medios de extinción, cómo es su utilización, qué medidas de evacuación existe, quién es el encargado de llamar a emergencias, cómo comportarse en definitiva. Y luego habría una formación práctica que es la utilización del extintor. ¿Dónde están? Es decir, nuestro profesor mira a nuestro alrededor, en nuestro empaquetado, y nos dice dónde están los extintores, cómo utilizarlos, para qué tipo de maquinaria se pueden utilizar o qué diferencias hay entre unos y otros, de manera que en caso de que haya un conato de incendio, el compañero que esté más cerca de un extintor o cualquier persona pueda actuar de manera directa, ¿no? Y que no llegue esto a consecuencias más drásticas. Bueno, nos vamos a otra formación y cómo lo hacéis también. En caso de que se produzca cualquier accidente en lo que es el empaquetado, ¿qué formación específica hacéis en prevención, en este caso, de primeros auxilios? Bueno, damos una formación, como tú has dicho, de primeros auxilios, es decir, cómo saber actuar en caso de que haya algún incidente con algún compañero, pues cómo dar una respiración asistida o qué debemos hacer, ¿no? En caso de que veamos que algún compañero tiene un problema y sobre todo qué no debemos hacer, es decir, qué cosas pueden entrañar un riesgo mayor para la persona, que es fundamental en este tipo de cuestiones. Por ejemplo, una caída, no moverse si, por ejemplo, se puede dañar la columna vertebral, algo así, ¿no? Exacto, correcto. En este tipo o no dar bebidas, por ejemplo, no dar agua o cualquier otro tipo de medida que hagamos que pueda agravar la situación que tenga esa persona. Debemos evaluar de una manera general, avisar a emergencias y un poco actuar en lo que podamos, siempre sabiendo actuar. Es muy importante. María Victoria, vamos a incidir en por qué es tan necesario la prevención de los riesgos laborales. Bueno, aparte de que existe una normativa vigente que es de obligado cumplimiento, es importante por varias cosas. Primero, porque debemos garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. Y luego porque si a medida que trabajamos de manera más segura, se reduce el índice de siniestralidad, lo cual redunda en una reducción de los costes laborales y esto al final se traduce en un mejor precio para el agricultor por su fruta. Entonces, por eso es tan importante, porque debemos garantizar la seguridad y salud y esto incide en un menor coste. Esta es la gran importancia de la prevención de riesgos laborales y por eso debe integrarse en la actividad de manera cotidiana, que es muy difícil a veces, pero que es importante, es capital. María Victoria, ¿se ha podido cuantificar un poco pues, qué resultados o qué beneficios se obtienen teniendo totalmente garantizados los riesgos laborales? Es muy difícil la pregunta porque eso requiere un estudio importante, pero a grosso modo, pues seguro que sí, ¿no? Bueno, no te puedo decir un dato concreto, pero sí que es un beneficio directo. Es decir, cuando un trabajador tiene un accidente laboral, hay una serie de costes sanitarios de atención a ese trabajador, costes por su prestación de incapacidad temporal, por complementos que pueda recibir del convenio colectivo e incluso sustitución de ese trabajador. Si esto lo evitamos, garantizamos la salud de ese trabajador, que es un derecho que tiene, que tenemos todos los compañeros, y además reducimos ese coste. O sea, en la medida en que trabajemos más seguros, reducimos costes directos. Bueno, María Victoria, pues toda esta formación tiene un coste y los agricultores estarán pensando, ¿cuánto me va a costar esto? Pero al final hemos visto que se obtienen beneficios. Bueno, en realidad procuramos que tenga el menor coste posible. Por un lado, lo que es la formación de las labores de tratamiento de la fruta la realiza el Departamento Técnico de Coplaca. Como estamos integrados en ello, en Coplaca, evidentemente no tiene coste. Y luego la formación en prevención, toda aquella formación que dé entidades externas, procuramos hacerlas siempre con cargo a los créditos de formación continua, que están financiados por la Fundación Tripartista. Para quien no conozca esto, le explico de manera resumida. Dentro de las cotizaciones que realizamos todos a la Seguridad Social, trabajadores y empresas, hay una parte que va destinada a la formación profesional. El 0,6 lo cotiza la empresa y el 0,1 los trabajadores. De esa partida, a las empresas anualmente se les da un crédito de formación en función de lo que cotizan
en el año anterior y del volumen de trabajadores. Siempre que podemos, porque la normativa en esta cuestión es un poco exigente, y siempre que podemos cumplir todos los parámetros que la normativa exige, esta formación se hace bonificadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que lo hacemos con cargo a ese crédito. Nosotros contratamos a la entidad externa, impartimos la formación, pagamos los honorarios, pero luego este coste lo desgravamos en el Seguro Social. Con lo cual, como la mayoría de la formación que impartimos es bonificada, el coste realmente es cero. Está bonificado, con lo cual un mayor beneficio. No nos cuesta casi nada y tiene unos beneficios importantes para el agricultor final, ¿no? María Victoria, el Estado no es tonto. Cuanto más se trabaja, más se cotiza, más se aporta al erario público. Por lo tanto, cuanto menos tiempo se está de baja, mucho mejor para el Estado, ¿no? Exacto, esa es la idea. María Victoria, hay otro tema también que a veces es polémico, porque muchos productores pues no les gusta, que son las inspecciones en fincas, un poco para ver cómo están las cosas, todo el tema de laboral. Es decir, ¿qué opinión te merece? Bueno, vamos a ver, la normativa laboral y de prevención de riesgos laborales la debe cumplir todo el mundo, tanto cooperativas como otras empresas y, por supuesto, el agricultor. Debe concienciarse de esto. Las inspecciones que se realizan en finca las realiza la Inspección de Trabajo, porque ellos realizan campañas anuales con objetivos, ¿no? Ellos establecen una serie de visitas en cada sector buscando objetivos diferentes, bien dar a conocer la economía sumergida o ver qué cumplimiento hay de la prevención de riesgos, porque a lo mejor el sector en concreto tiene un alto índice de siniestralidad. No quiere decir que nos inspeccionen porque nos tengan manía. Una inspección puede ocurrir a cualquier persona y al agricultor también, como se le inspecciona en otro tipo de cosas, ¿no? Por la fruta ecológica o por otro tipo de procedimientos. Entonces, concienciar a la gente de que deben cumplir la normativa, de que deben, en caso de que tengan trabajadores, acudir a un profesional colegiado, en este caso graduado social o diplomado en relaciones laborales, que son los especialistas, y que le van a indicar qué normativa tienen que cumplir, qué trámites deben realizar, y para que estén seguros y tranquilos, seguros sus trabajadores y seguros ellos. Evitar las elevadas sanciones que pueden sufrir e incluso otro tipo de responsabilidades derivados de la prevención de riesgos laborales. Es decir, inspecciones se hacen en los empaquetados habitualmente. Lo que pasa es que nosotros velamos, cuidamos muy mucho de cumplir la legislación, y también las cooperativas, por todas las subvenciones que tienen, están muy auditadas, ¿no? A veces el agricultor quizás no ha tenido tanta conciencia sobre esto, y por eso se ha derivado en estas polémicas que han surgido de unos años hacia acá. En resumidas cuentas, María Victoria, un poco para que todos los televidentes, se queden con la idea. La formación es vital y la prevención de los riesgos laborales es vital. Y lejos de lo que se piensa que cuesta dinero a las empresas, a una industria como esta del empaquetado, una industria agroalimentaria, pues lejos de costar dinero, lo que se hace es ahorrar dinero, ¿no? Exacto. La formación nos posibilita el trabajar cada vez de manera más segura y de mejor manera, teniendo un producto de calidad, y al final eso reduce costes y hace que podamos vender un producto de calidad y que el consumidor adquiera nuestro producto. María Victoria, agradecerte este ratito que has estado con nosotros. Por supuesto, que sigas formando y ayudando a tus compañeros, y por supuesto también al gerente, a Carmelo, pues también por toda la colaboración que nos ha prestado para grabar hoy. Muchas gracias a ti también. Recuerden, amigos, que la formación y la prevención de riesgos laborales, como dice María Victoria, ahorra dinero y ayuda, por supuesto, a la salud de todos los trabajadores. Amigos, esto ha sido el espacio Coplaca Transmite. Seguimos con nuestro programa.